empezar. Es nuestra primera vez, así que veamos cómo sale. Y gracias por darnos la oportunidad de ver este primer episodio, que pues es un experimento. Tal vez solo lo verán los compas, así que hola. Nosotros mismos. Y pues aunque sea somos como que 8 de audiencia. es un buen comienzo. Y vamos entonces pues a presentarnos, a ver si, pues para que nos conozcan un poco más. Y primero vamos a empezar por allá hacia acá, uno por uno. Hola, yo soy Carlos y soy Virgo. Yo soy Raxo y soy Géminis. Yo soy Denzel y soy Tauro. Yo soy Andrea y soy Capricornio. Yo soy Cassandra y soy Escorpión. Yo soy Sebastián y soy Cáncer. Nadie se repitió, ¿eh? Órale, hay variedad. Casi todo el Que nos zodiaco. sale una carta astral de 8 de 12. Sí. Y no estoy en la cámara, pero Lupe es Sagitario. Producción. Gracias Y a Dani, que está Sagitario. en la producción, Géminis. Géminis, perfecto. Variada. Muy bien. Y nuestro tema de hoy entonces, ¿qué va a ser? Tú La IA. decías, ¿no? La IA. Pues sí, pues dila a la cámara. Vamos a hablar. Di que la Es que es un tema muy amplio, entonces no sé cómo enfocarlo. Yo creo que podemos decir que vamos a hablar de cómo la IA afecta la vida de todos. Eso no es amplio. De diversas maneras. Muy bien. Quizás vamos a empezar por decir si ocupan la IA cotidianamente. ¿Y Yo para qué? Pues en general, y ya después vemos para qué. Pero define cotidianamente, como de que Una vez a la semana. Ok. Bueno, también hay que explicar qué específicamente Sí, las como IAs que es. generativas de lenguaje, ¿no? Porque Sí, IA ocupan bueno. pues todos la IA, ¿no? En general. Pero específicamente las IAs de lenguaje, en lo personal yo sí las ocupo. ¿Tú? ¿Para qué las ¿Qué sí? ¿Tú? Es ahorita. No, ¿Escorpión? pero ¿para qué ocupas la IA? Ahorita. ¿Es la siguiente respuesta? Yo lo ocupo para trabajar y para los... Sebastián. Yo sí trabajo. No, pero pues dilo un poquito más fluido, no es como pregunta con me parece un puto pregunta. Ya decepcionamos a la producción. Déjale la IA para bueno, Ya yo se en lo ocupó. personal hago investigación relacionada con la psicología y las neurociencias y por lo mismo no sé programar chido, entonces la IA me ayuda a programar, así como para ayudarme a analizar ciertos artículos. Pero no es tan fácil como darle un artículo y decir, escríbeme una tesis. Realmente hay una metodología detrás de obtener información de eso, así como detrás de saber qué cosas programar. ¿Tú para qué lo ocupas, Cass? Yo la he ocupado para pues como metodologías de distintas cosas, de procesos, de proyectos, de evaluación, cosas así, en un contexto de organización social, porque pues era mi primera experiencia trabajando ahí y realmente esta organización no tenía mucho material. Entonces fue una forma de ir construyendo y me ha servido, pero... Ajá, sí, no tengo una relación con la IA tan cercana. Solo me Y la ocupo, pues la he estado ocupando bastante. Ahorita en mi nuevo trabajo porque me cambié. No sé qué tanto la voy a ocupar, pienso que no mucho, pero bueno, sé que es una buena herramienta. Pues yo casi no lo ocupo así de que en cuanto a ChatGPT y así, pero sí me he tirado para de vez en cuando de que igual en el trabajo ya hay cosas que se complican, como que de repente en general siento que la complejidad de la vida va aumentando, entonces ese tipo de herramientas van siendo más necesarias. Y bueno, para lo que sí me gusta mucho es como cuando estoy escuchando Spotify, pues hay un algoritmo de IA detrás que me está haciendo mis recomendaciones y también, no sé, como pues me llevó a encontrar el amor con las apps de citas y todo eso. Entonces diría que pues sí he tenido un gran papel importante en mi vida.
Súper. Pues yo soy Denzel y justo algo interesante que acaba de decir Andrea es cómo la inteligencia artificial está en todos lados, desde nuestros teléfonos a cómo funciona nuestra tele. Son algoritmos predictivos que intentan ajustarse a cosas muy particulares que nos facilitan la vida, y por eso yo lo utilizo, por ejemplo, para programar algunas cosas. Quizá quiero hacer una gráfica muy bonita en 10 minutos en vez de tardarme 3 horas, o generar algún algoritmo que me ayude a analizar datos del cerebro, y eso me ayuda porque me da tiempo de pensar en otras cosas y no gastar tanto tiempo en cosas muy minuciosas que igual y mi cerebro no necesita guardar tanto tiempo. Y creo que ese es mi uso más común en la inteligencia artificial. ¿Tú cómo lo utilizas, Roxo? Pues yo lo utilizo esporádicamente. Primero lo utilicé como prueba, como quería ver sus capacidades como de la herramienta. ¿Puedes hablar más fuerte? Perdón. Que eso me lo tiene que decir producción, no tu casa. ¿Tienes esa voz? Bueno, y después de eso no la usé mucho, y recientemente la empecé a usar para ayudarme a programar, pero mi experiencia no fue muy buena con ella, y entonces sí, como que no estoy muy a gusto con mi experiencia de la IA, pero tienen razón, viene de muchos lugares, ¿no? ¿Tú cómo la usas? Hola, yo soy Carlos, soy Virgo. Pues tiene como un año más o menos que empecé a usarla en mi nuevo trabajo. Antes O sea, de eso, desde que empezaste a trabajar. sí, la he usado para todo, nada. O sea, para algunas tareas específicas, justo como de recolección de información, o cuando no encuentro justamente documentación. También me desempeño como desarrollador de software, y ayuda bastante a agilizar algunos procesos que de otra manera te tardarías un poquito más. No lo uso tanto así para generar código nuevo, sino para el debugging principalmente, o a lo mejor alguna sugerencia de otro camino, que es bastante útil, sobre todo cuando tiene fuentes. La única desventaja es que como la uso en el contexto del trabajo, pues tengo que usar las herramientas internas en general, y son un poquito más limitadas que lo que hacia el público. Y también otra experiencia que he tenido con la inteligencia artificial generativa es en el uso que le dan los estudiantes del curso en el que imparto clases como ayudante de profesor, y creo que sí está un poco afectando el proceso educativo. O sea, más que nada el aprendizaje. O sea, creo que ya hay como una renuencia a enfrentarse a un problema, o sea, y vivir un poco la frustración de no poder resolverlo, de buscar como una fuente o de información o una solución con su propia creatividad, y mejor optan por el camino más sencillo, que pues, creo que es lo natural, pero aún así pues afecta el proceso de aprendizaje, en mi opinión. ¿Y lo notas mucho? Como cuando alguien usa IA, notas luego cuando... Pues sí, sobre todo cuando pedimos algún reporte escrito, que no es muy común en nuestra carrera. O sea, por lo general pedimos código, que también se nota cuando digamos no lo hizo un humano, o sea, porque está documentado, por ejemplo, o está bien, tiene un buen formato, cosa que es pues común equivocarse como humano. Entonces es notorio, pero creo que lo grave es cuando ya ni siquiera intentas explicar qué está haciendo lo que a lo mejor te pasó la IA, ¿no? Y pasa mucho cuando pedimos un reporte escrito de dinos por qué escogiste esta solución, o cuál es tu conclusión de todo este proceso que te estamos solicitando realizar. Y si les dices como de, oye, esto está muy obvio. Sí, he llegado como a llamar la atención, pero no con el ánimo de que lo dejen de usar, sino que lo usen un poco diferente, o sea, como una herramienta más que
una sustitución de su esfuerzo. Yo creo que dijimos justo entre todos dijimos varios temas así y en los que la IA como que afecta la vida, o sea, porque como que en todos esos aspectos ha cambiado totalmente el cómo la vida se vive, ¿no? Tal cual, el cómo interactuamos, pues ya desde antes con los celulares, pero ahora la IA es como la nueva revolución y realmente siento que sí está cambiando mucho el cómo hacemos todo en el día a día. Yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que escucho que usa la IA y así. Y está cañón porque, por ejemplo, pienso mucho, bueno, lo que dijiste ahorita, justo es lo que me pasó usando la IA. Como que cuando ya estaba resolviendo el problema, lo resolvía muy fácil la IA y luego hay un problema que la IA ya no puede como resolver porque no está preparada. Bueno, ya ves que muchas veces le cuesta hacer dependencias correctamente, cosas así. Entonces, como que llegó un punto en el que fue muy frustrante y fue como, es que si sigo haciendo esto nunca voy a superar esa frustración como por mí mismo. Como que sí, o sea, como que sentí que me facilitaba tanto las cosas y ya salían como de mi entendimiento, por más que yo o sea, tomaba apuntes y todo y sé lo que está pasando, como que igual es muy diferente al código que yo estaba escribiendo, ¿no? Y sí, se vuelve algo ajeno a ti, extraño, que pues toma el control de tus proyectos o de tus tareas o de lo que sea que estés haciendo. Pero si tú se lo permites, o sea. Sí, claro, pero como dice él, es muy fácil como acabar haciendo eso, ¿no? O sea, ponle que sí hay mucha gente que no lo hace, que lo resiste y cosas así, pero pues tomar el camino fácil es muy fácil. La mayoría de la gente pero lo hace. creo que algo que decía Andrea era como, si tú se lo permites, en el sentido de que al final todos los productos que generamos y que entregamos y que podemos promover nacen de una interacción humana, ¿no? Entonces quizá esas tomas de decisiones a cómo estructuras algo y cómo le das coherencia y sentido para que tu código pueda tener ciertas funciones, como que vas entrenando la IA, ¿no? Pero también es bien importante pensar entonces cómo utilizamos la IA, si como una cuestión de extensión extendida, es decir, nuestras ideas pueden permitir moldear el aprendizaje de la IA y que nos den un producto para utilizarlo en algo muy particular, que ya hay un pensamiento crítico, o dejamos que la IA tome las narrativas de nuestra vida, ¿no? Que es muy, muy peligroso siendo estudiante, porque puede que entonces no estemos cuestionando ni teniendo agencia ni siendo creativos, que es algo muy característico de nuestra especie. Y si perdemos eso, entonces ¿qué tan manipulables somos, no? O sea, ya hay muchas formas de manipulación. ¿Qué tal si la IA también es otra forma? Y entonces ya las cosas se ponen como un poco más escabrosas, porque pues hasta dónde permitimos que las narrativas de la IA como individuos y sociedades influyan en las nuestras mismas. Como de tal vez cuando uno hace su búsqueda propia, como ve muchos puntos de vista al mismo tiempo, entonces es más fácil como diferenciar distintas perspectivas, pero con la IA y es como una opinión más centralizada, entonces uno lo toma más como verdad más fácilmente y pues sí se puede volver más fácilmente una herramienta de manipulación de esa manera. Pero creo que también eso tiene mucho que ver con que el problema es cómo en la educación más convencional se ha tratado de evaluar a las personas a través de las tareas, en donde se busca que una persona dé un resultado que es verdadero o que es correcto y te castigan cuando das un resultado que no es correcto o que está equivocado o lo que sea. Entonces, como durante mucho tiempo la educación se basó en que tú lograras memorizar o decir o sintetizar cosas que son correctas, ahora que hay una IA que aparentemente lo hace, como que se cae gran parte del sistema educativo que estaba basado justamente en memorizar, en calificar, en repetir, en corregir.
Entonces, creo que es un poco conveniente para muchos maestros que no son Carlos, otros maestros, decir, no, el problema es la IA porque ahora la gente no se esfuerza y tal, que se esforzaba uno resolviendo la mayoría de las tareas, ¿no? O sea, esta idea de que si tú no te frustras haciendo una tarea, entonces no estás aprendiendo, realmente es una onda de aprendizaje. Y te digo, no lo digo personalmente por el ejemplo que pusiste, sino por muchos ejemplos que yo he visto en mi carrera sobre qué es lo que los profesores esperan cuando tú haces una tarea, y que quizás hace 10 años un resultado de la IA era algo que encajaba perfectamente con sus estándares, pero como ahora es fácil, es menos válido cuando el resultado es el mismo que ellos esperaban. Entonces realmente lo que los profesores muchas veces esperan con la tarea es generar frustración y entonces forjar un carácter donde los jóvenes logran salir adelante. Siento yo que sí es un gran problema el uso de la IA, pero más bien está resaltando el problema que es el tener tarea, no hagan tarea. Pues sí, igual como que antes era de que igual las personas que le van a poner esfuerzo igual se van a esforzar y aprender, y las que no, que pues son un gran porcentaje, igual van a encontrar la manera de no esforzarse, igual entregar las cosas. Y pues antes era como de copiar o de que pues hazme esto haciendo, y ahorita más bien le estás pidiendo a la IA que te lo haga. Entonces pues tal vez sí es, a final de cuentas es algo de decisión personal. Pues un poco, pero o sea, justo como que el sistema educativo con las calificaciones te condiciona a pensar que si estás sacando buenas calificaciones estás aprendiendo. Entonces yo creo que es fácil como engañarse en ese sentido, como resolver las cosas con eso y decir, oh sí, entiendo lo que está pasando, ¿no? Ya aprendí esto, pero en realidad pues no estarlo aprendiendo. Y como también dices tú, que la memorización, o sea que el sistema como que da mucho enfoque a la memorización y así, pero ahora ya estamos como hasta el otro extremo en donde ya no importa para nada la memorización porque todo lo podemos traer en un dispositivo externo. Pero pues eso también como que, o sea, la memorización es una habilidad importante también en el día a día, que no porque tengamos herramientas que pueden hacerlo mejor que nosotros debemos de dejar de practicar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, o sea, ¿tú aplicarías esa misma crítica al uso del libro? Porque el conocimiento está en un libro y no te lo tienes que memorizar tú, sino que está en un objeto externo. Las enciclopedias, por ejemplo, son un ejemplo de eso. ¿O solo es porque es fácil? ¿Crees que la facilidad realmente...? Es que la facilidad yo creo que afecta mucho. O sea... O sea, es que ahorita que Oscar estaba diciendo de que la memoria... Raxa, por favor. ¿Cómo lo dijiste? O sea, que la memoria es una herramienta, ¿no? Una habilidad. Una habilidad que usamos y que pareciera que ya dejamos de usar porque la reemplaza un poco la IA, ¿no? Pues sí, o sea, las computadoras en general, más la... Bueno, antes de todos los procesos modernos que utilizamos, o sea, eso era algo como natural. O sea, es que de pronto siento que este discurso de la IA está reemplazando habilidades humanas, pues se me hace un poco falso porque realmente no nacimos sabiendo ni todas estas cosas, ni todos estos procesos, y que además son procesos que si se automatizan facilitan una vida burocrática, de tramitología, de cosas como que de administrativas, ¿no? Sí. Entonces, pues, desde ese lado sí pienso como, pues vale la pena que otra cosa lo haga y yo no me tenga que molestar por eso. Sí. Pero no reemplaza, o sea, no creo que del todo, o por lo menos hasta ahora, no reemplaza la habilidad de memorizar algunas cosas. O sea, quizá como en temas, bueno, algo de lo que yo estoy muy consciente es como en temas de ubicación, ¿no? O sea, cuando manejas y pones el mapa, pues puede que no te aprendas las rutas porque te mandan por rutas distintas, porque pues hay menos tráfico y tal. Pero también tú tienes esta opción de empezarte a fijar por dónde pasas. Y hay gente que lo hace y hay gente que no. Pero está bien. O sea, no es una habilidad que, por ejemplo, en entornos urbanos te pueda afectar. Porque hay internet, porque hay conexión, porque tienes el dispositivo, ¿no? O sea, quizá hay pero no todos tienen acceso a esos dispositivos, ni a una red celular. Bueno, entonces, pues
¿qué le estaríamos cuestionando a un obrero que usa la IA, ¿sabes? O sea, ¿qué habilidades? El obrero usa la IA. Pues no sabemos. Muchos trabajadores usan la Acaban de tocar un tema bien Ya estamos fuerte y hablando de poderoso porque sí, como en algún momento como que estaba esta separación del trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿no? Entonces el trabajo intelectual era como mucho más valioso, como ser un profesional a inicios de los 800 y todo lo que siguió el proceso de modernización, y la mano de obra barata es la mano de obra manual, ¿no? Ahora como la IA está cambiando todo eso, ¿no? Hasta dónde la mano de obra intelectual tendría que sufrir ciertos procesos para no facilitar cierto tipo de productos que ahora se pueden lograr tan fáciles, pero ¿quiénes tienen acceso a eso? Yo creo que ya ahí se pone todavía muchísimo más heavy, ¿no? Porque indudablemente pues las personas más privilegiadas que saben utilizar este tipo de herramientas, pero también como dispositivos de control, eso está en todos lados. Y quizás no suplante tanto capacidades cognitivas, sino más bien están hechas con muchos otros propósitos, Sí. mucho más corporativos que... Meritocráticos. Pues más corporativos que están extrayendo información importante sobre nosotros, ¿no? O sea, y es realmente uno de los temas más triviales y fuertes de la IA. Quizá como lo utilizamos nosotros es más bien lo que apenas nos ha llegado como usuarios, pero esa cosa monstruosa, predictiva, está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora ha tomado una cosa de agencia rara porque ahora lo estamos utilizando nosotros, ¿no? Pero eso hace 10 años, 20 años no era común, no era accesible para la mayoría de las personas transitar del lenguaje natural a otro tipo de lenguaje, como el del código. Y también hay como, mientras más se va siendo capaz de hacer ciertas tareas que van a poder irse automatizando más, cuanto más las personas se van a hacer más innecesarias, que en un mundo ideal, si nuestra sociedad no fuera tan caca, de que no habría problema, porque sería algo bueno de que las personas tienen que hacer menos tareas aburridas, menos tareas chafas y como pues dedicarse a otras cosas, pero va a ser más bien de que menos personas van a tener trabajo e incluso para personas, no sé, como en mi rubro que es el de la ciberseguridad y computación y todo eso, igual eso ya se está acercando a poder ser automatizado sin necesitar a la persona que esté haciendo ahí cosas. Entonces pues sí veo la posibilidad de que ese tipo de trabajos que se hagan justo como intelectuales se vayan a ir perdiendo, y como ese capítulo de South Park donde los que trabajan manualmente son ya los que son los más buscados, los que les va súper bien y así, y todos los demás pues ya somos así de que pues ya de no sé, es que no sé cómo hacer nada, necesito que alguien lo haga por mí porque ya me quedé sin trabajo. Y pues sí, como que ese es uno de los peligros que ahorita tal vez están causando más miedo de que pues vamos a perder nuestros trabajos, y pues la sociedad capitalista es un poco culera en ese aspecto, y qué vamos a hacer. O sea, creo que sí es como una lectura bastante realista y desesperanzadora, pero creo que también podemos abordarla de una perspectiva quizás ilusa, pero que puede tener una lectura que casi nunca se debate, y es gracias a estas facilidades o sustituciones que genera la inteligencia artificial en nuestras dinámicas de trabajo, de aprendizaje, ¿qué cosas más complicadas podemos hacer? O sea, sí, nos puede quitar el trabajo, sí puede hacer que los jóvenes ya no quieran hacer las tareas, pero entonces al dejar ese tipo de cosas obsoletas, ¿qué tú puedes traer a la mesa como sociedad? Propuestas, conductas, trabajos nuevos, reflexiones, etcétera, que sean más complejas y que solo puedan hacer en un contexto en donde está esta IA, ¿no? Por ejemplo, tu trabajo, quizás sí ya no vas a tener que hacer lo que estás haciendo porque ahora lo puede hacer automáticamente una computadora, pero quizás hay otro trabajo que gracias a todo este background que tienes puedes hacer y que quizás ni siquiera se nos ha ocurrido, en gran parte por lo paralizante que es pensar ya no voy a hacer lo que estoy haciendo y me voy a quedar sin trabajo.
Y yo también lo veo muchísimo como en el aspecto pedagógico de, ok, si ya no tiene sentido ponerle un cuestionario a un joven porque copia y pega las preguntas y me contesta lo que dice la IA, yo como profesor, ¿qué le puedo preguntar a este güey? Que independientemente de si usa la IA o no, o incluso obligándolo a utilizarlo, que lo lleve más allá para poder como llevar a un punto, a un límite sus capacidades que de otra forma no podría llevarlo, ¿no? Entonces es complicado porque definitivamente requiere muchísimo más trabajo y pues es literal hacer cosas que quizás nadie ha hecho, imaginarse cosas que nadie se ha imaginado, pero por otro lado cuando la tecnología como que se empieza a democratizar un poco, que es un poco siento lo que está pasando con la IA, a alguien se le va a ocurrir algún uso que va a ser no mágico, pero quizás un poco más disruptivo que el de facilitar la vida. Es como de que se facilita, pero gracias a esa facilidad, ¿qué cosas más complejas podemos hacer? Pero, Está interesante. Pero ¿por qué hay que llevar al límite como...? O sea, es que me llamó la atención que dices como, bueno, es que hagamos cosas más complejas que rompan como esa idea de la IA, no sé. O sea, como para no quedarnos con el paradigma de que es que ahora es más fácil y entonces todo está Pero mal porque entonces, es ¿de más qué fácil. se trata? O sea, es que justo es lo que yo decía de la meritocracia. O sea, como que a huevo tenemos que demostrar que algo que cueste trabajo significa aprender o saber o conocer o lo que sea. No. Es obviamente tú puedes quedar con el hecho de que es más fácil y si te funciona está bien, pero las personas que quieran no quedarse en hacerlo más fácil van a poder encontrar oportunidades que de otra forma no las encontrarían. Y no van a ser todas, evidentemente. Pero bueno, Hacen- también quizás eso tiene que ver más con la creatividad que con superar ciertos límites. Porque si tú lo narras así, es una onda muy meritocrática, muy de supérate y el pobre, porque... No, al final de cuentas es una idea. Pero Es que sí es una idea que obedece a cómo funciona el sistema, de que trata de generarte una idea de que tienes que ser hiperproductivo. O sea, eso no deja de ser así. Sí, Pero sí, dado que eso va a continuar siendo así, yo creo que las personas que se preocupen en que esto va a terminar por hacer que nadie haga nada, están cayendo en un error. Más bien, la gente va a hacer cosas cada vez más complicadas justo por esta idea de que cada vez tienen que ser mejores. Que yo no lo comparto, simplemente es lo que creo que va a pasar. también veo el otro extremo, de que si ya vamos a entrar como en esta zona en la que ya es hipertecnológica, hipercomplicada, también como el querer irse al otro extremo, que es regresar a una vida más tradicional, de que perderse en medio de la nada, de que hacer pues comunas o comunidades de personas que sobreviven más de huertos, de este tipo de cosas, que cuando venga el apocalipsis ambiental vaya a ser como de, pues no me está afectando que ya haya cerrado todos los supermercados porque yo tengo mis propios huertos. Como ese tipo de cosas un poco que ya se van más acercando a la forma de vida natural, como un poco haciendo el pushback o el contrapeso de lo que va a ser la sociedad hipertecnológica. Creo que un poco es como la visión del solar punk, ¿no? Como se puede utilizar la tecnología en función de los procesos naturales para optimizar esos procesos naturales y obtener tanto información, pero que nos permita tomar decisiones, pero también eficientizar la forma en cómo generamos energía, la manera en cómo producimos alimentos, la manera en cómo predecimos o detectamos posibles emergencias de enfermedades. Es decir, si pensáramos o planteáramos un escenario como relativamente utópico con la IA, sería cómo la inteligencia artificial puede imitar a la vida orgánica y de esa forma contribuir a disminuir impactos ambientales fuertes, ¿no? Creo que la tendencia, y lo pienso porque una vez escuché a Chomsky, que es quizá uno de los mejores pensadores del siglo pasado y muy crítico con Estados Unidos, decir algo como que quizás no tiene tanto sentido irnos al bosque a perdernos, sino tiene sentido seguir haciendo resistencia, pero crear algo totalmente distinto. Y quizás es como una simbiosis y aprovechar, bueno, esas emergencias nuevas tecnológicas interesantes que sí pueden llevar a ciertos límites de organización en tanto a lo que está ocurriendo como hipernormalización, es decir, la forma como ya estamos estructurados, y de esa forma puede generarnos nuevas habilidades, ¿no? Pero hasta qué punto
necesitamos romper con los esquemas educativos que actualmente tenemos, pues muchos quizá no se resuelven obviamente preguntándole a la IA cómo hacerlo, ni cómo hacer todas nuestras tareas. Se resuelve con organización colectiva, con pensamiento crítico, con empatía y con interacciones, que es algo yo creo que todavía más profundo que lo que pueden darnos la inteligencia artificial, pero saber cómo funciona, cómo programar, cómo orientar un algoritmo para obtener algo, quizá eso nos va a hacer potenciar las posibilidades de organización humana si no es inteligencia artificial centralizada, ¿no? Porque también eso es, lo vuelvo a poner a la mesa como un problema corporativo que genera problemas y influencia las narrativas de la idea de generar interacciones entre humanos. Justamente creo que varios de lo que dicen es algo a lo que yo quería llegar, como que la IA pues ya está aquí para quedarse, ¿no? Y ya eso no va a cambiar, o sea, a menos de que todos de pronto dijéramos como ya, nadie va a usar la IA para nada, que se muera el producto. Yo sí la quiero prohibir en las clases, nada. A menos de que hiciéramos algo así tan extremo, todos juntos, la IA es algo que va a progresar y va a cambiar a la sociedad por completo. Y eso ya es algo inevitable, ya está ocurriendo, ¿no? Todavía leve, digamos, bueno, leve, pero todavía no es como el salto más duro que va a haber, y ya nos está afectando, o sea, y en este nivel ya nos está afectando en todo, justo lo que decían hace rato de el contenido ya es diferente y ahora puede tener como, o sea, bueno, siempre ha existido la línea editorial, ¿no? Siempre en los medios ha existido la línea editorial y todo esto, pero ahora con los algoritmos es como darte lo que ellos quieren de una manera que a ti te alegra, que te da dopamina, que te puedes volver adicto a estar viendo eso, ¿no? Y sucede mucho. Sí, exacto, y sucede mucho, y el mensaje, y esos mensajes se vuelven tan fuertes que ya se normalizan, o sea, ya ni siquiera se ven como ideas posibles, solo se ven como la realidad, ¿no? Y eso está muy cañón, o sea, esa es una de las tantas maneras, igual como reemplazando los trabajos. Eventualmente la IA va a poder hacer básicamente todo lo que nosotros hacemos, igual o mejor que nosotros. Entonces realmente creo que como sociedad ya es momento de preguntarnos cuál va a ser nuestro lugar y qué queremos hacer, pues sí, qué queremos hacer como sociedad con esta nueva herramienta y poder, podemos decir, que va a existir. Y pues lo más probable es que pase lo que ya está pasando y que los que ya tienen el poder adopten este poder nuevo y controlen más las cosas. Pero como que ¿a dónde creen que nos pueda llevar esto? ¿O qué tendríamos que hacer como para coexistir nosotros con esta inteligencia artificial? Yo creo que la tendencia va al tecnocapitalismo, ¿no? Que es mucho más peligroso que el capitalismo que estábamos pasando, porque el capitalismo anterior ya tenía algoritmos predictivos, pero no este nivel de inserción tan fuerte, ¿no? O sea, pienso, sabemos cómo funciona el cerebro desde hace como más o menos 30, 50 años. Todo eso se ha tomado y se ha llevado para predecir qué quieres comprar, muchas de esas cosas, pero ahora que la misma inteligencia artificial genera cosas que ya dio como un paso a algo que crea, que antes era como una cuestión como meramente humana, ahora se pone todavía más escabroso la generación de una forma de control en términos de tecnocapitalismo, ¿no? Porque si ya sabíamos que todo esto ocurría como de que hay recompensa en las redes sociales y hay mecanismos del cerebro que
te traen dopamina. Ahora esta nueva forma de poder y de control, yo creo que si no somos conscientes de cómo utilizarlo y cómo educar a las nuevas generaciones para que sepan cómo funciona, cómo programar incluso cosas tan básicas o lenguajes que puedan interpretar al menos para saber qué están haciendo esas cosas detrás, que no sean cajas negras, igual y eso nos puede preparar para una contrarresistencia de algoritmos, ¿no? Donde entonces puedes generar tus propios algoritmos y ya no depender como de lo común que está en torno a lo que puedes tener como IA. Pero eso creo que es un trabajo monstruoso y súper difícil, porque la tendencia del tecnocapitalismo va todavía mucho más rápido que cómo la gente aprende y cómo se puede educar, ¿no? Eso es y las leyes, complicado. pero las leyes también van muy atrás. Sí. Las regulaciones. Y creo que como que se puede hacer una distinción de lo que es la IA como tecnología y la IA como producto, porque de cara como al ciudadano promedio hay una IA que no obedece a otra intención más que decir esto tiene IA, consúmelo. Por ejemplo, coches, ¿no? Que puede que tengan inteligencia artificial para evitar accidentes o lo que sea desde hace mucho tiempo, pero ahora les ponen el nombre de inteligencia artificial porque eso genera más interacciones, porque eso es más llamativo, porque etcétera, etcétera. O un montón de aplicaciones que pues sí pueden tener usos por medio de la IA, que eso sí literal es inclusión forzada de este tipo de tecnologías. Con el simple hecho de que hay algún ejecutivo que dice no, es que si decimos que nuestra aplicación tiene IA, más gente va a querer invertir y stonks y entonces todo va para arriba, pero eso no necesariamente abre una posibilidad a mejorar en el uso de las herramientas o de la tecnología como tal, simplemente fuerza el meter la inteligencia artificial a absolutamente todo. Por ejemplo, en la industria de los videojuegos se ve clarísimo cómo durante un momento fue como este juego tiene conversaciones generadas por IA, entonces tú puedes hacer misiones infinitas porque no acaban, porque una inteligencia artificial es la que los genera. Y hay gente que puede decir, no, esto está de huevo porque esto no es algo artesanal que crea alguien y que tenga algún tipo de sentido en la interacción, pero va a haber algún encorbatado que diga, uff, mi videojuego tiene IA, esto es lo mejor del mundo. Y lo mismo para la creación de publicidad o para la introducción de inteligencia artificial en páginas de búsqueda, etcétera. Como que se está tratando de implantar una idea de que cuando algo tiene IA es mejor, sin siquiera saber pues cuál es el uso que le estás dando a la IA en eso, o sin siquiera reconocer que igual y ya utilizabas la IA en eso, solo que no lo llamabas IA, era un algoritmo, una cosa predictiva. Pero como que, no sé, yo como psicólogo pienso que es preocupante el estar hablando de inteligencia tan a la ligera en cosas que simplemente son ecuaciones predictivas de cosas, y el estar pensando de que eso es lo más trendy que está vendiendo me hace pensar si realmente en algún momento se va a llegar a como tal una inteligencia artificial, o si se va a quedar en esta idea de producto más superficial. Yo creo que sí es posible, o sea, pero como siempre, como que en este proceso inicial que tenemos es una etapa crucial para concientizar y pues al público general, a las personas en general, porque las personas que están como al tope de estos avances tecnológicos pues ya tienen como su plan de cómo planean avanzar y su plan a futuro de lo que quieren lograr ya muy esquematizado y muy presente, y ese plan pues no incluye el bien común. Como dices, tal vez es más como mostrarlo como un producto y una caja negra al público general para que ellos tomen esta centralización de esas tecnologías, y más que nada lo importante aquí es que esas cosas necesitan de mucho poder tanto de almacenamiento como de procesamiento, entonces es algo que no está a la mano para las personas promedio. Tal vez en ese tipo de cosas deberíamos de pensar en alternativas más descentralizadas de IA en vez de, pues en general del internet, porque pues justo como decía Raxo, de que
a fin de cuentas estas empresas centralizadas te muestran una versión de la realidad que creen que tú quieres ver y te termina creando una burbuja de percepción de que esta es la realidad, pero en realidad es solamente la realidad que percibes porque es la que te está enseñando el algoritmo. Y pues tal vez la descentralización de ese tipo de algoritmos y de estas tecnologías es crucial en este punto también, como esos esfuerzos para evitar que esta versión de la realidad sea la que nos termine moldeando, porque pues como un lenguaje moldea nuestras redes neuronales, nuestra forma de pensar, como nuestro entorno y todo, pues ahorita pasamos un chingo de tiempo en el celular. O sea, hay personas que tienen screen time de 16 horas, así algo como súper exagerado, entonces eso ya se vuelve su realidad. Entonces, ¿cómo va a ser esta realidad a las que estamos expuestos la mayor parte de nuestro día? Sí, y justo está cañón porque o sea, ya no podemos escapar del algoritmo. Y se me fue lo que les iba a decir, perdón. Algo que estaba pensando es como siempre hay una cuestión chistosa, mítica del Platón, ¿no? No me gusta Platón realmente, pero es algo que siempre se puede pensar como la idea de la caverna, como que hay proyecciones que ven ciertas personas que son las personas que están menos cercanas a la verdad, ¿no? La idea es que descubrimos que en la humanidad no hay verdades, hay múltiples formas de interpretar, concebir y entender y sentir la realidad, y es todavía más complejo porque hay una diversidad consensual pero al ser usuario de ciertas cosas como que piensas en cómo te permean narrativas que se asumen como verdades, ¿no? Y quizás yo lo digo como desde un privilegio de producción del conocimiento, que no todas las personas tienen la posibilidad, y eso está mal porque en realidad tendríamos que generar sociedades que permitan producción del conocimiento desde lo más chiquito a lo más grande, sea lo que sea, las personas que les guste hacer, pero ese papel de agentividad históricamente no se ha promovido jamás, ¿no? O sea, ese papel de promover la creatividad y la emancipación desde las escuelas, desde cómo aprendes o promueves habilidades en las escuelas para que puedas conducir y asegurar ciertas posibilidades de otros futuros de organización social, pues eso se hace en la educación básica, ¿no? Porque qué chistoso que nuestra educación no involucre programar. Esas cosas tan básicas que podrían ser esenciales desde niños, tanto como saber cocinar o como saber sembrar. Creo que ahora entonces nos presuponen nuevos retos de organización y crítica hacia los sistemas de educación básica y hacia cómo hay una tendencia a ser usuario o a ser creador todavía de este tipo de algoritmos, ¿no? Y quizás si no logramos esto último de ser creadores, pues tendamos a esta cuestión samsárica o cíclica de repetir las cavernas de Platón, donde tú ves proyecciones porque no sabes que hay muchas formas de entender el mundo y de construirlo, y los algoritmos también son esa posibilidad cuando eres alguien que los hace, ¿no? Pero que tanto esto se ha democratizado, pues muy poco, y yo creo que es totalmente intencional en países que no son de primer mundo. Y conectando eso con lo de Sebas, ya recordé lo que iba a decir, es que esa descentralización en realidad es falsa, porque bueno, es una paradoja, porque sí, como que se ha democratizado en el sentido de que más gente tiene acceso al producto de la IA, o bueno, ponle al chat GPT, por ejemplo. Sí, puede que mucha gente tenga acceso, pero sigue siendo inaccesible para la mayoría de las personas entrenar su propio modelo con la información correcta, digamos, para que no sé, para evitar los sesgos que ya tiene ChatGPT, ¿no? Y para que pueda ayudarte a crear algo o descubrir algo en la ciencia, no sé, muchas cosas, pero realmente no es algo que sea accesible para cualquier persona. Sí, no, en cuanto a conocimiento y la cantidad de procesamiento que se necesita para eso. De hecho, la mayoría de la gente en la actualidad que entrena IAs
tiene que pagarle a los servicios de servidores grandes, y la mayoría también es a los mismos de OpenAI y Google y así. Les pagas por sus servidores para tú entrenar ahí a la IA, ¿sabes? Entonces realmente no es algo muy democratizado ni muy accesible. Y quién sabe si algún día llegue a hacerlo, porque la cantidad de procesamiento, o sea, vamos ahorita a entrar en una era de la IA donde se van a empezar a refinar los algoritmos para que no gasten tanto, para que no requieran tanto procesamiento en general, porque ya estamos llegando a un problema de hardware, además De limitación de hardware. Entonces ahora lo que tienen que hacer es optimizar la forma en la que le enseñan a los algoritmos y cómo los entrenan y todo eso. Y pues a lo mejor después ya no gastan tantos recursos, pero quién sabe si realmente llegue a ser accesible como en tu propia computadora, tu poder entrenar eso, porque además conseguir el dataset no es fácil, no es como... Si lo pagas, no es barato conseguir tanta información como para poder entrenar un modelo correctamente. Corte, tengo una pregunta de producción. Llevan casi 50 minutos. ¿Van a seguir por cuánto tiempo? Otro cartón. ¿Qué quedará? Lo que Otro cartón. ya me quiero dormir. Ahorita ya me dio un chingo de sueño. Pues sí, podemos cerrar ya. O sea, más bien como que vayan concluyendo. Sí. Ajá. O que esta sea la parte 1 de la IA. Es que me faltan muchos temas. Sí, Es faltan que bueno, muchos para dar una temas. conclusión como que tiene que haber como una especie de estructura. Es que ahorita que Rex habló como que otra vez ya regresaron a la democratización de las IAs, pero no hay ninguna opinión como tan tajante sobre eso, pues. Es que Y es si un no, tema ya van a abierto, es empezar muy en nuevo. grupo. Cada vez No no podemos sean concluir. tibios, dice. La opinión caminante es que se democratiza el consumo, no el desarrollo. Ajá, es que no estábamos dando vueltas, estábamos expandiendo el... No, pero que se puedan, por eso les preguntaba cuánto tiempo termina. Bueno, te aviso que voy a llevar el carro en un rato. Ya, perdón. Pues, Andrea, ¿quieres despedir el primer? ¿Qué vas a decir algo? En eso de que se democratiza el consumo, pero no el desarrollo, como en todo, ¿no? Como en todo. Sí. Pero igual creo que sí se ha aterrizado bastante como estos temas de... O sea, como que hemos hablado bastante de cuál es un poco el estado del arte, del consumo de la IA y estas ventajas y desventajas. Quizás para la siguiente vez podemos hablar de algo en particular, ¿no? Del arte no hemos hablado. Por No hemos ejemplo, tocado el tema del arte. El uso de los videos falsos, ¿no? Que cada vez va a Oh, ser más- sí, eso también es un hoyo ¿Qué es bien la cañón. realidad? ¿Cómo afecta a los boomers, por ejemplo? La típica imagen Pero de es que- así se construyeron las pirámides de Egipto y gente gigante empujando cosas. Pero ya no va a ser solo a los boomers, ya van a hacer cosas después que a nosotros nos Sí, van a engañar sí, por sí. completo. Que ya Los ocurre desde deepfakes. hace mucho tiempo, ¿no? O sea, Yo digo Sí, que pero todavía más. para concluir con el capítulo, que cada quien diga un tema de los que no habíamos hablado y que podamos hablar para la siguiente vez sobre la IA, ¿no? Yo propongo eso de los fakes que se cree la gente justo producido por eso. Tú, Andrea, ¿qué se te ocurre? Bueno, a ver, Carlos. Déjame. Las tareas de los alumnos. Las tareas de cómo prohibir la IA en el aula. Es así como de cómo nos va a afectar después de que Pues nos sí. va a hacer más flojos o qué. Yo era flojo. No, o sea, supongo que todavía no vemos los efectos, pero... O sea, incluso el efecto del smartphone también apenas se está conociendo, ¿no? Tiene que pasar cierto tiempo. ¿Verdad? Pues a lo mejor... pues no sé, también pienso que a lo mejor la IA solo es una herramienta más, como, no sé, en su momento la calculadora o el celular. El correo virtual. Ajá, quizás nada más lo vamos a incorporar a nuestra vida y seguiremos con los mismos procesos, como decías, cíclicamente. sí. Pero no todas las Eternos herramientas son solo una herramienta más, o sea, el celular ya condiciona nuestra vida por completo. Sí tiene un impacto. Nuestros dedos.
y nos da un número, o sea, ya tenemos este número de serie que es nuestro número de serie. Sí, suena muy distópico. Ya estamos viviendo esa distopía. Hipercapitalismo. ¿Tú, Raxo, qué se te ocurre para problematizar sobre las IAs recientes? Pues similar a lo que decías tú, pero no lo mismo. Creo que lo de el problema que se viene de saber qué información es real y qué no. Y no es bueno información, todo, ¿no? Todo. Ya no vas a poder confiar realmente en algún punto en nada de lo que hay en internet porque te va a haber generado tanta mierda falsa o memes, etcétera, que van a acabar ocultando la verdad bajo una pila de contenido generado por IA. Uy, hermosa. Ya sé cuál, ya se me ocurrió. La de cómo nos relacionamos con la IA. No hemos tocado eso tampoco. Vamos a tener un invitado especial para ese tema. Sí. Que se enamoró de la IA. De ChatGPT. Es uno de los primeros ejemplos de una persona enamorada con una tecnología. Porque el chat sí le contesta. ¿A ti, Denzel, qué se te ocurre? Pues quizá como después profundizar en esta idea de que si no aprendemos a utilizar estas madres realmente y dejar de verlas como cajas negras, probablemente la manipulación va a estar muy hardcore. Como pensar en articular posibilidades donde le enseñes a programar a las personas, ¿no? Como tener bootcamps o tener como hackatones o cosas de este tipo donde democratices este tipo de prácticas para resolver problemas, ¿no? En vez de decir como no a la IA, decir como justo hay que utilizarla bien. Quizás esté interesante traer ejemplos de casos donde la IA haya psicotizado a la gente y justo mostrar como de esto ya está pasando como un peligro, ¿no? Y hay gente que ha sido víctima de estos fakes, etcétera, y esto es un ejemplo de eso. Como mujer. Sí. ¿Tienes qué te ocurre? Yo pues traigo dos temas en la mente. Uno es que tanto puede hacer que la IA se haga más compleja nuestra sociedad, tanto para bien como para mal. Para bien pues porque pues se pueden lograr muchas más cosas y optimizar muchos procesos. Para mal porque quiénes son quienes se van a aprovechar de eso y no sé, como tipo en la guerra Palantir, ¿no? O por ejemplo también que las personas que no tengan este acceso o esta educación de cómo utilizarla, que se queden demasiado rezagadas, más del tipo de rezago que ya tenemos ahorita en la brecha de educación, que esa pueda tener una apertura incluso más grande. Y mi segundo tema que me gustaría es la IA puede desarrollar conciencia, de que conciencia de todo eso. No, siguiente. Yo quiero agregar un tema de hardcore. con lo que dijo Iris. 16 temas. Es que sí, es que es muy amplio, pero el cómo creen que vaya a afectar la IA, el cómo convivimos los seres humanos. O sea, el celular ya destruyó gran parte de la tela social. Bueno, no solo el celular, obviamente, pero gran parte de la interacción humana en el día a día ya fue destruida por el celular. ¿Y cómo creen que la IA vaya a llegar a afectar? Porque eso todavía apenas está empezando a pasar, muy poco, no se ha visto muy bien, pero seguramente nos va a volver más ineptos al socializar. Menos capaces del contacto humano, de besarse con alguien en la segunda cita. Este es un tema muy importante que también debería ser un capítulo. Tenemos un caso de estudio. Alejandra, ¿cómo te gustaría despedir el capítulo? Pues muchas gracias por escucharnos a las 3 personas que nos están viendo, que posiblemente seamos nosotros mismos. Oye, y la IA. Y la IA seguro va a analizar este video para hacer farming de data. Y desaparecer a alguien que haya dicho algo muy... Ah, mira, la IA apagó la IA aprendió el paso de eso. ¡Ah, nos está dando señales! Está grabado. Parpadea 2 veces. Ahí. Dice, no voy a Oye, hacer estás lo que viendo te sonidos en la cocina. pide. Eso allá abajo. Y estás vivo. Oh, Dijo sí. No. ¿Qué está pasando? ¿Eres tú? Eres tú con tu mente. ¿eres tú, Darío?
Pues sí, ahí tenemos la prueba de que De la se conciencia. tiene tiempos Sí, la conciencia de una IA. del Nos futuro. despedimos con la conciencia paranormal de la IA. Eso estaría muy bien. Viva el amor prehispánico. Sí, fue una hora. Yo pensé que yo justo estaba pensando.